Muy buenos días, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo de videoconferencias del proyecto Connect Caribbean. El proyecto Connect Caribbean, The Caribbean Origin of the Modern World, es un proyecto de cooperación entre 14 universidades, instituciones académicas y una editorial de los Caribes de América Latina y de Europa, financiado en gran parte por la Unión Europea. Es un proyecto que se dedica especialmente a la investigación y la diseminación de resultados de investigación sobre los Caribes desde enfoques transcaribeños, transatlánticos, inter- y transdisciplinarios. Me alegra que este nuevo ciclo de videoconferencias se ha logrado organizar en cooperación entre los grupos de Chile, los grupos de Italia, los grupos de Puerto Rico, el grupo de Alemania y el grupo de Costa Rica de Connect Caribbean, y vamos a tener conferencias mensuales entre este mes de agosto y el mes de diciembre de este año. Más adelante voy a mostrarles brevemente el programa de estas videoconferencias. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica, donde está inscrito el grupo costarricense del proyecto Connect Caribbean, y también el grupo de la Red Transcaribe tiene su sitio aquí en el CIAC de la Universidad de Costa Rica. Me alegra mucho que hoy comienza este ciclo de videoconferencias con la conferencia de la doctora Patricia Vega de la Universidad de Costa Rica, y ya no voy a decir más porque voy a pasar la palabra en un momento a la doctora Sonia Angulo, que es historiadora de la Universidad de Costa Rica y también investigadora asociada al grupo Costa Rica de Connect Caribbean y a la Red Transcaribe. Ella va a presentar a la doctora Patricia Vega y también va a moderar esta actividad. Voy a compartir de nuevo para que tengan una idea de lo que va a ser el programa de este siglo de videoconferencias. Un momento. Este siglo se llama Historias, Culturas y Poéticas de los Caribes, y comenzamos con esta videoconferencia de hoy, y después tendremos mensualmente videoconferencias, mesas redondas y paneles sobre varios aspectos de las literaturas especialmente y de las culturas de los Caribes. En este siglo muy en particular colaboran los grupos que mencioné de los diferentes países que se han especializado, entre otros aspectos, en las literaturas y las culturas, las producciones artísticas de los diferentes sitios, lugares de los Caribes. No voy a leerles estas otras conferencias, paneles y mesas. Tienen una idea de lo que va a ser este programa a lo largo de este la segunda mitad del año 2021. Están invitadas a conectarse a estas actividades en los próximos meses también. Y ya paso la palabra a la doctora Sonia Angulo para que nos presente a la conferencista de hoy. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Adelante, Sonia. Bueno, buenos días, buenas tardes. Me alegra mucho presentar la primera videoconferencia del ciclo con el nombre de Venta de Sonrisas, la publicidad de medicamentos en los periódicos costarricenses de 1934 a 1946 de la doctora Patricia Vega. Ella es doctora en Historia y licenciada en Ciencias de la Comunicación Colectiva. Es profesora jubilada de la Universidad de Costa Rica en condición de docente e investigadora ad honorem.
Fue directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva del programa del posgrado en comunicación, vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales y gestora y directora del Centro de Investigación en Comunicación, SICOM. Entre sus múltiples áreas de investigación y principales artículos, ha escrito sobre la historia de la comunicación social, la historia del consumo, la situación laboral de las comunicadores sociales y la evolución histórica de la investigación en la comunicación en Centroamérica. Es una persona que es muy difícil, digamos, resumir su currículum porque es una persona que ha escrito y ha investigado profundamente. Entonces le cedo la palabra para escucharla sobre el tema de la conferencia del día de hoy. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias por esta presentación tan bonita. Te agradezco muchísimo y efectivamente, si me permiten compartir pantalla, a ver si lo logramos. No, ¿verdad? Ya estás autorizada. Ok. Vamos a intentarlo. Ok. Ujú. Okay. Vamos a ver. No me aparece, creo. Ah, aquí ya. Ahora sí. ¿Lo tienen? Sí. Ok. Vamos a ver. Iniciar esto. Ok. Le he puesto a esta conferencia la venta de sonrisas porque es un análisis de cómo la publicidad finalmente está conduciendo las emociones humanas. Antes de 1900, la presencia de imágenes en los anuncios publicitarios era muy escasa y por lo general se reducían a caricaturas que eran más ilustraciones que mensajes publicitarios en sí mismas. Y se trataba de figuras sencillas que tenían un papel marginal en el recuadro cargado de texto. En la segunda década del siglo XX, la publicidad conocía que con un mínimo de elementos, una imagen puede ser un texto rico en información. Cada vez más, la imagen y el texto se combinan y se complementan en los avisos publicitarios. En buena parte de los anuncios sobre medicamentos publicados en el Diario de Costa Rica y La Voz del Atlántico, se estableció un diálogo entre la imagen y el texto. En ocasiones, la imagen y la grafía fue dispuesta para acompañar al texto o a la inversa, pero en algunos casos parecen desvinculados entre sí. Como ocurría antes de 1900, al avanzar la década de 1930, buena parte de los anuncios estaban inundados de texto. Pero a diferencia de lo que sucede en las primeras décadas del siglo XX, las fotografías ya eran frecuentes en los anuncios que circularon entre 1930 y 1950, pero prevalecen las caricaturas, en ocasiones poco cuidadas, que tenían como función ilustrar el texto. Por lo general no ocupaba la posición central del recuadro. En su lugar destacaban las letras. Las caricaturas son imágenes o trazos permanentes que no cambian de un anuncio a otro. Empiezan a identificar el producto. Las imágenes, sin embargo, mostraban a través de las expresiones del rostro, sonrisa, llanto, mal humor, felicidad o sus antípodas, tristeza, ira, enojo. El uso y manejo de las emociones era frecuente en la publicidad desde inicios del siglo XX. La manipulación emocional permitiría atraer a más consumidores al proceso de compra y modificar no solo estilos de vida y comportamientos, sino también deseos y formas de pensar de ciertos sectores generalmente urbanos. Las emociones y los deseos, la mente y el inconsciente, se convirtieron en los ejes sobre los cuales trabajaban los publicistas. Se recurrió a los estudios de mercado, qué medios usaban los pobladores para informarse, cuáles eran sus necesidades y cómo podrían satisfacerse. En épocas de crisis como la que padecía Costa Rica en el periodo en estudio,
Es de suponer que los medicamentos resultaban económicamente, en especial los importados, inaccesibles para una buena parte de la población, tanto en Limón, o sea, en el Caribe, como en San José. De hecho, cuando se fundaron los laboratorios Zucca en la capital costarricense en 1949, por ejemplo, su objetivo era fabricar medicamentos al alcance de la población. En los dos periódicos en estudio, Diario de Costa Rica y La Voz del Atlántico, se publicitaban productos medicinales distintos. Por ejemplo, Cardui, un remedio para combatir los problemas de la menstruación en las mujeres, solo se anunciaba en La Voz del Atlántico. Otras medicinas, aún siendo las mismas, difieren en el diseño, mientras ciertamente algunas permanecen exactamente iguales en los dos impresos, como ocurre con el tónico Bayer, por ejemplo, que mantiene la misma imagen en los dos periódicos. Pero independientemente de la repetición o diferencia en el diseño de los anuncios, los avisos comerciales son un reflejo de la forma de vida de una sociedad. Evidencian formas de sociabilidad, exponen las rutinas, las conductas. El objetivo de este texto que estoy presentando hoy es el análisis de las imágenes que se utilizan en la publicidad publicada en los periódicos ya mencionados, con la finalidad de detectar los hábitos y costumbres que recuperan los anuncios y determinar cuáles fueron los estereotipos que difundían. A partir de 1910, la publicidad cada vez más posiciona el consumo como la vía para lograr la felicidad. Tras la crisis económica de 1929, que afectó a Costa Rica como al resto del mundo, la publicidad se planteó como meta conquistar la felicidad que se había vuelto inalcanzable durante los años de aprieto, y el consumo se impuso como el camino para lograrla. La felicidad apareció como uno de los sinónimos de la modernidad que con la adquisición de objetos podía ser mensurable. El encuentro discursivo entre el consumo y la felicidad hizo de estos un binomio inseparable. La felicidad se vinculó con la idea de convivencia familiar, tras años de guerra e incertidumbre hogareña durante la crisis económica. La imagen del anuncio publicado en La Voz del Atlántico que tienen ustedes en pantalla representa a la familia tradicional compuesta por un padre, una madre, un niño y una niña, posiblemente pertenecientes a los sectores económicamente acomodados. La mirada de los infantes está dirigida a la botella, que tiene en su etiqueta la foto del doctor Max Peralta, mientras los padres observan a los niños. La mixtura del doctor Max Peralta era un regenerador del hígado que eliminaba la belicosidad, el estreñimiento, las asepsias y las agruras. La felicidad familiar depende fundamentalmente de la buena salud de sus miembros, que se aseguraba con este poderoso regenerador del hígado. Y la sonrisa en la cara de todos los miembros de la familia evidencia la consecución de la felicidad. Desaparecen los conflictos intrafamiliares, reina la armonía y la paz. Sosensky y López, en un estudio sobre la construcción visual de la felicidad en México, advierten que los avisos comerciales en la década de 1930 y 1940 unificaron, homogenizaron y presentaron modelos muy específicos y reiterados de lo que se consideraba una convivencia familiar feliz, en la que el hombre ostentaba una posición jerárquica muy definida y la mujer era representada casi siempre en un papel hogareño y dedicada a las labores de la casa y al cuidado de los niños. En suma, la publicidad a lo largo de estas décadas construyó una imagen estereotipada de la familia que aludía a una clase media y alta, personas con poder adquisitivo, con un padre trabajador fuera del hogar, una madre dedicada a las labores de la casa y dos hijos, generalmente un niño y una niña. El anuncio de la mixtura del doctor Max Peralta, el padre de familia, es la figura más alta y destacada, como ustedes pueden observar, seguido de la mujer y los niños que escalan de tamaño de mayor a menor. Visualmente el padre es el que tiene más preponderancia en el recuadro, siguiendo así el patrón patriarcal imperante donde el hombre era el proveedor, jefe de hogar, y la madre quien vela por el cuidado de los hijos y del hogar. En este caso en particular, las imágenes de la familia distan mucho de la fisonomía de la población negra o china de la región atlántica de Costa Rica. Es posible que se dirigiera a la población anglosajona, la mayoría de cuyos miembros fungían como funcionarios de la compañía bananera.
Eso explica que en algunos de los distintos diseños de la publicidad de la mixtura se exponga el texto en inglés y se omitan las imágenes sustituidas entonces por elementos retóricos. El inglés también lo hablaban los negros procedentes del Caribe, especialmente jamaiquinos. De hecho, en Limón se usaban diferentes idiomas y dialectos. Convivían chinos, indios, árabes, europeos, mestizos, estadounidenses. Esta amalgama de grupos sociales y de nacionalidades conformó el ser limonense con una idiosincrasia muy diferente al resto de la población del país. Las poblaciones hispanohablantes y angloparlantes variaban en cantidad según la productividad de la United Fruit Company, principal empleador de la zona atlántica costarricense. Para principios del siglo XX, la mayoría de los trabajadores de la United Fruit Company eran de las Antillas. Algunos costarricenses adinerados y otros aventureros acaudalados, recién llegados de Colombia, Cuba y el Caribe británico, entre otros, establecieron sus propias plantaciones. La mayoría de los trabajadores de estas plantaciones particulares eran de la meseta central y en un menor número oriundos de Nicaragua, Colombia y las Antillas. Pero para 1930, cuando hubo un pequeño aumento de la caída siembra del banano, la compañía empezó a sembrar abacá y cacao. En Limón, las haciendas y parcelas de cacao se multiplicaron. Al final de la década del 30, hubo una escasa ampliación en la siembra de banano, pero de 1942 a 1958, la exportación llegó prácticamente a cero. Sin embargo, durante esos mismos años, la United Fruit Company se convirtió en la principal fuente de empleo de la provincia, ahora sembrando abacá y cacao. En estas plantaciones, buena parte de los trabajadores eran nuevos migrantes de la meseta central, Guanacaste, Nicaragua, así como algunos antillanos, para aquel entonces nativos de Limón, de segunda o tercera generación. La presencia de distintos idiomas y lenguas es producto de la migración de diversas etnias que cambian también en el tiempo. Por ejemplo, si bien es cierto, en las últimas décadas del siglo XIX hubo un flujo de personas entre Jamaica, Panamá, las tierras bajas del Caribe centroamericano y Cuba, que trajo miles de antillanos a Limón, a inicios del 20 salieron cientos de jóvenes negros. Entre tanto, muchos de los hispanohablantes procedentes de Costa Rica, Nicaragua y Panamá llegaban a Limón, pero los efectos de la Gran Guerra conllevó a la partida de miles de trabajadores en busca de mejores condiciones. Para 1930, los hispanos conformaban el 40% de la población de la provincia de Limón. Según el censo del 27, el 55% de los residentes de Limón hablaban inglés como idioma natal, el 86% de los cuales nacidos en Jamaica. 95% de los angloparlantes eran negros, el 90% de los hispanos eran blancos y el 96% de estos hablaban castellano. En todo caso, el inglés era un idioma muy frecuente, pues se usaba no solo en la iglesia protestante a la que acudían la mayoría de los habitantes limonenses, sino también en las escuelas de inglés. Las iglesias fomentaban el idioma inglés como una herramienta de superación y resistencia por familiaridad, cohesión religiosa, de raza, espiritualidad e identidad. El inglés criollo funcionó como el idioma que une. Esto aclara en parte la presencia de anuncios en inglés en La Voz del Atlántico, pero la mayoría del periódico, incluyendo noticias, comentarios y publicidad, eran en español. Solo el 39.26% de los avisos estaban en inglés. No obstante, el periódico se define como el Best Advertising Medium for English Speaking Community. Llama la atención que ninguno de los anuncios de Bayer usan el inglés, como tampoco lo hace Alka-Seltzer, Lactomagnesia, Carter, Lidl, OK, Spirina o Botica Francesa. Para entonces son productos con marcas claramente establecidas que diseñan sus anuncios y compran los espacios en los periódicos a condición de no cambiar el diseño ya conocido y aprobado por la fábrica productora del brebaje de la pastilla. Por ejemplo, los anuncios de quinoplastina elaborados por los laboratorios Bayer son exactamente iguales en ambos periódicos. De igual manera, la mayoría de los médicos ofrecen sus servicios en español e inglés, detallan sus horarios, dirección de oficina, teléfono y referencias de la especialidad. Algunas noticias, sin embargo, se publicaban en inglés, especialmente las que referían a campañas para prevenir o combatir enfermedades.
Por ejemplo, en noviembre de 1938 se llevaron a cabo acciones para curar el cáncer. El texto ubicado en la parte central de la página del periódico se publicó en inglés, como lo evidencia esta diapositiva que ustedes tienen. Indicaba que gracias a la campaña conducida por la Junta de Protección Social en todo el país, se recogió dinero suficiente para comprar una máquina de rayos X que irradiaba la zona afectada del paciente, atacando directamente el tumor. Paralelamente, las empresas estadounidenses que tenían a Limón como centro de mando propiciaron la llegada de misiones religiosas afines al poder imperial, o sea, de la corona británica. Estas misiones fueron usadas para afianzar ese mando a través de la fe y la instrucción. En todo caso, no sorprende que los anuncios fueran dirigidos a los altos mandos de la compañía bananera o a los profesionales que presentaban sus servicios a la firma. Por una parte, en la empresa laboraban arquitectos, maestros, cocineros, capitanes de barcos, científicos, médicos, distribuidores, operadores de radio, de teléfono e incluso arqueólogos. Por otra parte, la documentación de la empresa se manejó en inglés y este idioma se usó para la comunicación con los jerarcas de las fincas. Incluso la necesidad de la compañía para tener personal capacitado para ocupar puestos en los bancos, oficinas y hospitales la lleva al uso de las escuelas de inglés para estimular la inmigración de jóvenes negros procedentes de los países de habla inglesa. La lengua materna hablada en Limón para 1950 es del 63.88% castellano, 32.12 inglés, 0.14 francés, 0.008 italiano, 0.003 alemán, 2.92 indígena, 0.83 otros. El porcentaje de la población hablando inglés y alfabetizada le garantiza al semanario que la publicidad podría ser leída. Después de 1877, el gobierno había acordado fomentar el idioma español en las escuelas y su objetivo era que los estudiantes aprendieran con perfección y de toda preferencia el castellano. A pesar de ello, en 1927, o sea, 40 años después, Limón seguía siendo una región diferente al resto del país. Según Zapata y Mesa, al visitar los distintos lugares de la zona atlántica, se tiene la impresión de que se viaja por un país distinto al nuestro. Se habla otro idioma, se practica otra religión, hay diferencia en los cultivos, en la alimentación, en los trajes, en las habitaciones, los jornales se pagan en dólares, las festividades son otras, las medidas corrientes también son distintas, las poblaciones se componen en su gran mayoría de jamaiquinos que imponen sus usos y costumbres. Ante esta situación, no es insólito suponer que el periódico La Voz del Atlántico divulgue medicamentos distintos a los que promociona el Diario de Costa Rica. Los males son disímiles, pero también los lectores son culturalmente diferentes. A pesar de que antes de 1930 no se asocia la felicidad con la infancia, los niños empezaron a tener presencia en los anuncios o en los avisos publicitarios, especialmente en aquellos productos que prometían cuidar la salud. Aunque no es frecuente que se procure la medicina preventiva antes que la cura a las enfermedades, en la publicidad emitida sobre medicamentos, en el caso de los niños, el producto es anticipado, más anticipado que curativo, pero los infantes no parecían tomar decisiones ni dar su opinión. Este anuncio del tónico Bayer en particular advierte que este bálsamo era el resultado de una fórmula científicamente balanceada de vitaminas, extracto de hígado, calcio, fósforos y otros elementos. Además proviene de los mundialmente famosos laboratorios Bayer. ¿Qué mejor garantía? El tónico se recomendaba para que los niños fuesen adultos educados, saludables, fuertes y enérgicos, además de resguardarlos de las enfermedades. No era necesario que lo tomaran diariamente, con hacerlo esporádicamente era suficiente. Llama la atención el saludo militar, muy en boga en ese momento cuando la Segunda Guerra Mundial está en su apogeo, que muestra el niño de la caricatura, además de una sonrisa que expresa su estado de satisfacción. Combina la imagen ubicada en el extremo superior derecho con cuantioso texto adicional. Como es la tónica, el niño es blanco. Ningún anuncio en toda la muestra de ambos impresos tiene imágenes de población negra o de otra etnia. Los bebés, igual que los niños, también son ardides para atraer a los adultos y conducirlos a adquirir productos. El jarabe calmante de la señora Winslow
Se ofrecía para aliviar los cólicos de la dentición. Aclaraba que no contenía ni narcóticos ni alcohol. Adicionaba que era agradable e inofensivo. Al comprarle al niño un jarabe calmante, la madre también asume la responsabilidad del cuidado apropiado de su hijo para conducirlo a la felicidad como meta final. No hacerlo la convierte en una mala madre y el niño en una persona infeliz. Sosensky y López dicen que esto claramente no significa que los niños comenzaron a ser felices en ese momento, sino que sugiere que en épocas previas la felicidad no era vista como una obligación de los padres o los adultos hacia los niños, es decir, no se asociaba la infancia con la etapa feliz en el desarrollo humano. La publicidad fue un poderoso agente de construcción de vínculo entre infancia y felicidad. Las imágenes de los niños evidencian saberes y afectos en la relación madre e hijos, pero estos anuncios también exponen creencias que se han forjado durante el proceso de construcción de un sentido de pertenencia compartido en un conjunto social. Un niño saludable, una madre feliz. La salud y el bienestar del niño dependen del cuidado de la madre. El padre está eximido de responsabilidad a juzgar por su ausencia en los anuncios de infantes o de niños. No obstante, la mayoría de las figuras de los anuncios en fotografías o en caricaturas corresponden a las de hombres y mujeres adultas. Los primeros son expuestos como enérgicos, musculosos, afables, disfrutan sus ratos de ocio con amigos y amigas en centros de reunión familiar. En esta figura, donde se muestran dos parejas jóvenes, parecen ser amigas entre sí, disfrutando en un sitio público ante una mesa bien servida. La mesa es el sitio donde se comparten los alimentos y por ello espacio de sociabilidad privado y o público que reúne a los amigos y familiares. La mesa sirve también como espacio simbólico para reforzar los papeles femeninos y masculinos. En esta figura, ellos se muestran distendidos, fumando y riendo, mientras las mujeres son observadoras. Todos dirigen la mirada al joven que está sentado junto a su pareja, posiblemente durante la sobremesa. Los hombres son quienes dirigen la conversación, las mujeres escuchan, pero no participan del diálogo. El anuncio asegura que el exceso de comida, bebida o fumado no tendrá consecuencias como indigestión, mal sabor de boca o dolor de cabeza, pues todas esas molestias se deben a la acidez causada por los abusos, que son combatidos con la leche de magnesia Phillips, ingerida al levantarse y al acostarse. En todo caso, los ratos de ocio son favorecidos gracias al consumo de ese producto, responsable en última instancia de la felicidad del conjunto. Se agrega en el recuadro la imagen de una familia occidental tradicional, compuesta por el padre, la madre y el niño, para destacar que el medicamento previene contrariedades en adultos e infantes. En última instancia, protege la familia. Lo que es seguro en esta imagen es la presencia de grupos sociales pertenecientes a la élite. Está muy alejada de las actividades sociales de las poblaciones antillanas o chinas que abundan en el Caribe costarricense en ese periodo, o de la población mestiza que habitaba el Valle Central o las zonas periféricas. En buena parte de la publicidad impresa, cuando aparecen mujeres en el espacio público, lo hacen acompañadas de otras mujeres, de sus esposos o en familia o con los niños. En esta figura están dos mujeres en un automóvil, lo que significa que tienen la capacidad económica para comprar un vehículo, un objeto difícil de adquirir para la mayoría de la población. Se trata de dos mujeres jóvenes en un auto convertible que ellas conducen en un momento en que no era común que las mujeres lo hicieran. Y ambas están abrigadas en un país donde la temperatura no es inferior a 18 grados y usan sombrero y corte de cabello claramente a la moda occidental del momento. Ambas conversan en torno al uso y beneficios de la pasta dental Ipana, que mejora el mal aliento y blanquea los dientes. El texto detalla no solo la forma de usarlo, sino también sus beneficios, resumidos en evitar la gingivitis y la piorrea, dos males que podrían afectar en mucho la dentición. Cuando aparecen solas, las mujeres, en muy pocas ocasiones, no muestran más que su cara. Los dos anuncios más atrevidos de todo el periodo en estudio son los que proponen el consumo de píldoras del Dr. Williams para combatir la clorosis, que es una forma de anemia, según explican en el aviso comercial. Como se observa en esta figura, se trata de una mujer joven, no mestiza,
vestida con traje de baño para indicar que es sana y enérgica, además de las píldoras que ingiere. Aunque en la década del 40 no fue tan frecuente sexualizar los productos, en este caso hay un acercamiento evidente al atractivo físico femenino. En los anuncios, especialmente en el Diario de Costa Rica, las mujeres aparecen o abatidas o sonrientes, bien vestidas, bien peinadas, evidencian al menos la no pertenencia a los sectores populares. Sobre este tema, Agatha Igasiuk concluye en un estudio sobre la publicidad española que una de las ideologías jerárquicas subyacentes en los anuncios farmacéuticos es el género que marca las representaciones de usos de los medicamentos a sus usuarios y la relación ideal con el médico paciente. Uno de los éxitos de la publicidad de medicamentos es el uso de estereotipos de género. Las imágenes de hombres y mujeres en la publicidad suelen ser contrapuestas y exageradas en lo que representan como comportamiento ideal para cada sexo o en cada etapa de la vida. Mientras las figuras masculinas en los anuncios, por lo menos desde mediados del siglo XX, por regla general personifican fuerza, virilidad, poder y competitividad, las representaciones de las mujeres transmiten maternidad, domesticidad, sumisión, ansiedad y dependencia. Además, el atractivo físico femenino es un recurso frecuente a través del que la publicidad sexualiza los productos en venta. La construcción de imaginarios que se refleja en los anuncios era ajena al contexto costarricense. Las imágenes representaban fisonomías extranjeras que se expresaban claramente en la apariencia física, los ojos, el cabello, la nariz, la forma del cuerpo. Se trataba de mujeres de ojos claros, dientes perfectos, que mostraban en su sonrisa y que era producida por el dentrífico o el medicamento que se anuncia. En esta figura se visualiza una mujer con rasgos centroeuropeos y con una copa en la mano que contiene sal de fruta heno, un remedio que alivia los problemas digestivos. El recipiente es una copa de champán y la efervescencia de la sal de fruta asemeja a esa bebida, un líquido placentero. La fotografía del varón evidencia cómo se muestra en la figura que tienen ustedes al frente, que igualmente toma sal de fruta heno, que también era blanco, de pelo y ojos claros y una sonrisa perfecta, alcanzada por la ingesta del medicamento que pregona, característica que se observa en las fotografías en blanco y negro. El texto que introduce el anuncio donde aparece la mujer ubicada en la parte superior del recuadro, dice refiriéndose a la medicina, es fresca, efervescente, burbujeante y saludable. De manera latente, estas palabras podrían estar calificando a la mujer que aparece en el anuncio, posibilidad que se acrecienta si se considera que el aviso comercial que tiene como modelo un hombre enfatiza en que ingiriendo el remedio, él puede sentirse siempre fuerte y esforzado, mientras a la mujer se le adjudican atributos que la sexualizan. A diferencia de los hombres, las mujeres se muestran como personas débiles, característica que se expone como parte natural de su feminidad. En el texto de esta figura, la figura dialoga con el texto y señala que las mujeres que sufren los mismos síntomas, esa tristeza inexplicable, esa falta de apetito, esas mejillas tan pálidas, ese constante decaimiento, quizás significan que su sangre está muy empobrecida. Tenga cuidado. ¿Por qué se expone usted a que le sobrevenga una peligrosa anemia? Comience hoy mismo a tonificarse, pero con un tónico de reconocido mérito científico como el tónico Bayer. Enriquece la sangre, vigoriza los músculos, fortalece los nervios y el cerebro. Además, mejora el apetito y la digestión. Esta mujer, vestida con traje formal, está en un lujoso restaurante donde podría, al menos, o debería estar feliz. Sin embargo, la expresión melancólica indica que no logra disfrutar del momento. Además de la anemia, las mujeres se deprimían cuando no lograban embarazarse con prontitud. En esta figura se expone la caricatura de una mujer consternada debido a que no logra concebir un hijo. El anuncio recomienda la ingesta de Fertilinets, capaz de rejuvenecer las hormonas, preparando así las condiciones físicas para la concepción. Ofrecían además un libro ilustrado. Tradicionalmente en Occidente se considera a la mujer como la encargada de la reproducción y al hombre como un espectador más o menos inocente. El anuncio para procurar la paternidad
También se propone para hombres, como muestra la figura adjunta, reconociendo que también ellos pueden ser los causantes de la infertilidad. Para los hombres se ofrecía virilinets, que igual que la fertilinets, hacen las mujeres, le rejuvenecen las hormonas masculinas. La figura del hombre se muestra de edad avanzada y con dificultades propias de adultos mayores. A pesar de su edad, se le ofrece la posibilidad de ser padre. Llama la atención que estos anuncios se publican en La Voz del Atlántico en idioma inglés. La imagen visual es un símbolo mediático que sirve para intercambiar valores y significación ideológica entre el vendedor y el comprador. En este caso en particular, socialmente se suponía que la reproducción era el paso inmediato después del matrimonio. No lograr la concepción era un verdadero problema, pues significaba que no podría darle descendencia a su cónyuge, representa aún hoy una crisis en la mayoría de las parejas, afecta la autoestima, conduce a la frustración y por lo general las mujeres son estigmatizadas, que incluso podrían ser repudiadas. De hecho, en muchas civilizaciones la infertilidad se consideraba un castigo divino. Las historietas son formas alternativas y creativas de promover la venta de productos medicinales. Son cada vez más frecuentes por sus características, combinan la imagen con el diálogo que finalmente pretende convencer al lector de comprar el remedio. Además, es muy efectivo. El anuncio del lactógeno es una caricatura distribuida en 4 recuadros donde participan 3 personajes, una mujer mayor, una joven y un varón. Este último es un oyente que no emite palabra, pero pone atención a la conversación. La trama radica en que la pareja de jóvenes regresa de su luna de miel y la mujer mayor le advierte a la chica que tiene que empezar a formar una familia de inmediato. La joven confiesa que ella teme que por su debilidad no puede criar a sus hijos. Ser débil es una característica de la feminidad en ese momento, como ya se ha dicho. Y la mujer mayor le propone usar el lactógeno, sustituto de la leche materna, que esta joven no podría proporcionar a sus hijos debido a su languidez. El hombre abraza a su esposa, agradado, dándole la razón a la mujer madura y satisfecho de que se ha resuelto el problema. El género de historietas también se usó con alguna frecuencia en la década de 1930 al 50, pero nunca llegó a tener una presencia tan numerosa como el formato tradicional publicitario. Cortal es un ejemplo del uso de estas historietas. En este caso en particular se muestra la hombría. No hay referencia a las mujeres. Está compuesto por 4 recuadros, como muestran en la figura que tienen al frente, y la historieta empieza, como ocurre en todos los anuncios de la píldora, con un hombre que sufre dolor de cabeza, en algunos casos como consecuencia de su abuso en la bebida. Y un amigo de traje formal le proporciona una pastilla Cortal y se cura mágicamente en un lapso de 5 minutos. El adolorido es un mecánico quien forma parte de los sectores populares y es aconsejado por un hombre que, por su vestimenta, debía ejercer una profesión u oficio al que requería ir escrupulosamente acicalado. En todo caso, este pertenece a un sector social superior al mecánico, por lo tanto su consejo era oído. En estas historietas se repite la expresión del hombre opacada por el dolor. Una vez ingerida la pastilla, su actitud cambia y adquiere vitalidad como por encanto. Nuevamente se vende el milagro más que el remedio. Era una pastilla fácil de adquirir, se encontraba en cualquier farmacia o botica, se exponía como un producto Bayer de acción ultra rápida contra resfríos, dolores, la goma, etc. Estaba al alcance de la mayoría de los bolsillos. 2 tabletas tenían un costo de 15 céntimos. Concluimos, es evidente que los textos y las imágenes de los anuncios de medicamentos hicieron referencia a la modernidad y sus valores, sugiriendo y proponiendo cambios en los estilos de vida y en el tratamiento de las enfermedades y el alcance de la buena salud. Tanto a través del análisis de los textos como del material iconográfico, se evidencia la proyección de valores, estilos de vida, relaciones humanas y creencias que impactan las construcciones identitarias y por ello la cultura. A través de las estrategias iconográficas se impone una pseudo realidad ajena. Los personajes son individuos de tez claras, con trajes formales y ocupan espaciosos recintos, un escenario alejado de la mayoría del modus vivendi de la población costarricense. Se crean y recrean estereotipos de género,
donde los hombres y las mujeres tienen roles establecidos en los cuales las mujeres tienen una posición de sumisión y confinamiento en el hogar, mientras el varón tiene una vida activa fuera de casa, donde se divierte con amigos en el espacio público y trabaja para cumplir su rol de proveedor. No hay en las imágenes ninguna referencia a los grupos étnicos que conformaban la población costarricense. Los grandes ausentes de las imágenes de los anuncios publicitarios son las personas pertenecientes a la población negra, indígena, mestiza o china. Sin embargo, estos grupos humanos eran sus potenciales clientes, en especial las poblaciones antillanas que habitaban en el Atlántico costarricense. Los anuncios en inglés evidencian que las ofertas iban dirigidas a ellos y a los funcionarios de la compañía y del ferrocarril. Se debe considerar que para la década de 1930 en adelante, el sentimiento de rechazo de la United Fruit Company y la población de origen afrocaribeño aumentó abruptamente. En diciembre del 34, en medio de nuevas negociaciones bananeras y de la deslocalización de la compañía hacia el litoral del Pacífico, se definía que quedaba prohibido ocupar gentes de color en dichos trabajos. Así lo estipulaba la ley de contratación bananera en su cláusula 8. Y eso explica, en parte, la ausencia de imágenes o referencias textuales a la población negra. Es claro que el número de angloparlantes en Limón no fue homogéneo a través del tiempo. Su presencia dependió de la productividad de la compañía y de los procesos migratorios rotativos en la zona. No obstante, el periódico insistió en publicar los anuncios y algunas notas informativas en inglés. El semanario no se dirigía a los sectores populares, por lo menos en sus páginas no se encuentran manifestaciones en contra o cuestionando a la compañía, de manera tal que no padeció el mismo periplo de cierres inmediatos de los periódicos que habían circulado antes en la provincia del Atlántico. En términos étnicos, los blancos fueron desplazando a la población negra entre el 27 y el 50 y existía una clara distribución espacial en la región. La población negra dominaba la línea férrea ubicada entre Siquirres y Limón y la blanca la zona de la línea vieja. Por lo demás, las imágenes son mensajes en sí mismos, pero por lo menos hasta mediados de la década del 40 estaban acompañados por textos, por lo general extensos, y detallando las bondades del producto que ofrecen. En muy pocas ocasiones hacían alusión a la imagen, sea esta fotografía o caricatura que los acompañaban. Las historietas son la excepción. En ellas el texto se complementaba con la imagen de manera equilibrada e inseparable, pues el texto detalla lo que expresa la caricatura. En las imágenes se recurre a menudo a lugares y espacios fácilmente identificables por el comprador. Un lugar de convivencia dentro y fuera del hogar que aparece con frecuencia en los anuncios, por ejemplo, es la mesa del comedor, como se ha expuesto. Lugar donde se construyen, reconstruyen y reafirman identidades. No extraña que el comedor sea una de las imágenes más usadas en los anuncios, pues se emplean en la mayoría de las culturas, por tanto es un lugar reconocido. En los avisos comerciales, la convivencia se desarrolla alrededor de la mesa, es feliz, obviando todas las diferencias propias de la sociabilidad. En la publicidad siempre reina la armonía a la hora de comer. La familia feliz es otro recurso icónico que se emplea con frecuencia en la publicidad de medicamentos. Prevalece la familia tradicional compuesta por el padre como una figura dominante, seguido de una mujer joven con elegante vestimenta complementada con joyas y un cuidadoso peinado y una sonrisa. Y en la mayoría de los casos aparece un niño y una niña. Es decir, para la construcción de la idea de felicidad, la convivencia familiar generada por el consumo resultó ser fundamental. El consumo aparecía en estos años en casi toda América Latina como la solución universal para todos los males. Cuando se efectúa el consumo, se concreta la apropiación del objeto por parte del usuario. Es entonces cuando el artículo deja de ser mercancía para convertirse en objeto con connotaciones y significaciones específicas. En otros términos, la apropiación está vinculada con la posesión, mientras la objetivación lo está con la exhibición. La publicidad ansía anticipar el proceso, retirando los objetos del espacio público e insertándolos en el ámbito privado. De esta manera, intenta persuadir al consumidor con imágenes de objetos presentados como posesiones ya domesticadas. La frustración ante los deseos insatisfechos inicia el círculo que conduce a más compras para satisfacer
nuevas o las mismas necesidades. La misión de la publicidad es crear y mantener ese deseo, asignándole a los bienes valores imaginarios que se relacionan cercana o lejanamente con la realidad de los compradores. Esa creación de imágenes ideales también es erigida por el consumidor al efectuar asociaciones y elegir medicamentos que le proporcionan salud. Muchas gracias por su atención.